las cosas que quiero concluir el tema de la semana pasada, el diseño para las naciones, es lo que tiene que ver con ampliar lo que respecta a la gestión que como hijos de Dios nosotros debemos hacer. Y una de las cosas que quiero decirle es que, mira, Faraón no se doblegó ante el liderazgo de Moisés, solo se doblegó ante la intervención de Dios a través de la vida de Moisés. No es igual. Ningún hombre va a gobernar el reino de Dios porque es el reino de Dios. ¿Sí? Una de las cosas que quiero decirles, sostenerles, aparte de que en innumerables oportunidades lo he enseñado, es que Dios es teocrático, es democrático. ¿Sí? ¿Qué es teocracia? Teocracia es Dios gobernando. Lo que determina qué me siente a oír a otra persona es que esa persona a la que yo escucho hizo a lo mejor cambios más rápidos que yo. Reina el que sabe traer desde el mundo visible, el mundo tangible, la idea y el propósito de Dios a la tierra. Jesucristo es el Rey de Reyes porque fue el único hombre, ¿sí?, sobre el cual Dios tabernalizó. Es decir, el cuerpo de Cristo fue el de usted, que Cristo hizo la gestión, ¿verdad? Dios preparó el cuerpo del Señor glorificado, ascendió al cielo, ¿sí?, para delegar ahora ese cuerpo a la iglesia, que usted llegue a creer que tocándolo a usted, los demás tocan a Dios, estamos listos para entrar en el reino de Dios. Si yo creo que tocándote a ti toco a Dios, ese día estoy listo para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eres engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en un día. Tú eres engendrado por obra y por gracia del Espíritu Santo. Pero te puede llevar 30 años y 9 meses hacer que tu alma. Cristo vino a la tierra durante 3 años solamente a gestionar la tarea del Cordero, ¿sí? Porque ellos tuvieron, ¿sí?, que gestionar la conducta, ¿sí?, ser impartido por la conducta del Cordero. Pero todavía quedan algunos en el siglo XXI predicando del Cordero, ¿sí?, pero no fuimos llamados a ser hijos del Cordero, fuimos llamados a ser hijos de un rey, y no solo hijos, sino reyes y sacerdotes con él. Entonces, en la gestión del evangelio del reino, Pablo dice: ustedes fueron testigos del Cordero, pero yo vi un trono. Ahora, ¿usted ha visto un cordero sentado en un trono? Pero díganme algo, porque es que ni siquiera escriben nada, ¿sí? Yo no he ido, por lo menos si usted va a Barinas, a Los Llanos,
o si usted va aquí a la zona de Yumare o Aroa y usted ve los corderos en el potrero siendo pastoreados y comiendo pasto, ese es su hábitat normal, ¿sí o no? Y nos queda normal verlos allí, ¿verdad? Comiendo pasto, comiendo monte. Pero, ¿alguna vez ha visto un cordero en un trono? No, ¿verdad que no? Tienes que decidir, ¿verdad? Tú tienes que decidir cómo tú te vas a ver. Tú te vas a ver como te ve Dios. Tú vas a pertenecer al reino que Dios ha edificado y está edificando para ti. O cómo te vas a seguir viendo y a qué vas a pertenecer. Porque en Cristo Jesús todos somos iguales. Pero nuestro servicio, nuestro amor, tiene que ser marcado por la impronta de quien nos engendró o quien nos enseñó el evangelio. Esa es la verdad, ¿sí? Por eso Pablo le dijo a los corintios: ustedes son mis hijos porque yo los engendré a ustedes por el mensaje del evangelio del reino. Ahora, ¿por qué muchas veces no se gestiona la liberación de las naciones? Porque aún nosotros mismos no hemos sido liberados. Si Dios nos llega a hacer tocar las naciones con una actitud, una conducta equivocada, las naciones dejan de tener oportunidad de conocer la eternidad. Si Adán seguía en el Edén, después de haber pecado, tú y yo no tuviéramos oportunidad de ser salvos. ¿Sí o no? Alguien que diga algo, por favor. Si Adán hubiese seguido en el Edén, no hubiésemos tenido oportunidad de ser salvos. Adán fue sacado del Edén porque el lugar santo tiene que ser gobernado por hijos, no por personas incorrectas, porque las personas incorrectas que no están dispuestos a ser transformados por Dios y su palabra no tienen posibilidad de gobernar, ¿sí? Las naciones son de Dios, y si estamos fuera del gobierno es porque necesitamos reposicionar nuestra conducta. Si estamos fuera del gobierno de Dios es porque necesitamos reposicionar nuestra conducta. Imagínese usted, hay gente que quiere estar en el gobierno político siendo hijo de Dios, pero no quiere estar en el gobierno de Dios. ¿Usted entiende semejantes cosas? Yo decía eso la semana pasada y no me voy a poner apasionado ni eufórico, porque me encenderían las cámaras y les vería los rostros y seguramente no me asustaría, pero me apasionaría más. Pero imagínese usted, necesitamos entender algo. Necesitamos hacer cambios, trámites que en una misma noche, en una vigilia, pudiera ser, quedemos posicionados en lugares de poder y autoridad divina. Pero necesitamos llegar, no solamente tú y yo, necesitamos llegar con nuestras generaciones, ¿sí? Porque no tenemos una generación explosiva, ¿sí?, que haya creído que son capaces de tomar el rol, ¿verdad?, para coordinar el próximo gran avivamiento que está por desatarse
en las naciones. Somos los hijos de los últimos tiempos. Somos los obreros, los discípulos de los últimos tiempos. Ahora escuche esto. A Mardoqueo le llevó muchos años preparar a Esther antes de ser reina. ¿Sí? Cuando Mardoqueo estaba preparando a Esther, no era la reina Esther, era Esther. Y le voy a decir algo. Para aquellas damas, jóvenes, adolescentes y adultas, ¿sí? Y me atrevo a decir hasta ancianas, que todavía tienen serios problemas para creer en el propósito de Dios para sus vidas. ¿Sí? El único auto en el propósito de Dios que usted necesita, el único auto que usted necesita es una autoestima sana. ¿Sí? Pero una autoestima sana en la presencia de Dios. Esther, escúcheme bien, era una muchacha con serios problemas de identidad, porque no tenía paternidad, porque era huérfana, ¿sí? Pero Mardoqueo, siendo no su padre, sino su tío, la preparó y le dio identidad. Pero tuvo un riesgo. ¿Cuál fue ese riesgo? Prepararse, cambiar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo duró ese riesgo? No duró los 30 años que duró Jesús en la carpintería, siendo carpintero, ¿sí? La preparación de Esther, ¿sí? ¿Sabe cuánto duró? 1 minuto. 1 minuto, ¿sí? Toda la vida, para entender servicio, para entender entrega, para entender ser coordinado, ser dirigido, ¿sí? Para que en 1 minuto entres en la duda si entrar ante el rey o no. Como decía el centurión, no soy digno de que entres en mi casa, ¿sí? Él tampoco se sentía digno, pero enseguida reflexionó y dijo, pero una palabra tuya bastará. Entonces, 1 minuto antes de la posesión del reino, siempre hay riesgos, siempre. Nadie discute que tú eres un discípulo o no. Nadie discute que tú eres un hijo o no, pero no lo discutas tú, no lo dudes tú. Yo te digo que tú eres un hijo, que tú eres un discípulo, pero tú por dentro lo discutes, tú por dentro lo dudas y por dentro no lo crees, ¿sí? Pero tú tienes que ver si tu servicio a Dios realmente necesita estar orientado hacia tu naturaleza, ¿sí? O si estás haciendo algo para lo que no fuiste llamado. Si tú estás haciendo algo para lo que tú no fuiste llamado, tú vas a seguir teniendo problemas de identidad, ¿entiendes? Entonces, cuando tú logres entender tu identidad y tu posición, todo lo que tú hagas para el reino de Dios, ¿sí?, va a traer resultados correctos, ¿sí? Si tú no presentas resultados, entonces te vas a sentir como que no encajas en el propósito de Dios. Pero tú, no Dios, tú, no la iglesia, tú,
no los pastores. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tú eres un hijo por naturaleza. Lo que tiene que revelarse dentro de ti es saber cuál es el lugar y la posición que tú debes ejercer dentro del reino de Dios, y para eso tienes que ser orientado, orientada, equipado, equipada, ministrado, ministrado. ¿Cómo sé yo cuál es mi llamado a servir? ¿Sí? Obedeciendo lo que no entiendo, obedeciendo hasta lo que no estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Y cómo sabes tú que tienes la capacidad para coordinar un lugar de dignidad? ¿Sí? El fruto más determinante es tu testimonio y la obediencia que los que están a tu cargo manifiesten en tu coordinación. Entonces, en lo profundo de tu ser tiene que haber un sentido de disfrute en lo que tú haces, ¿sí? Tiene que haber un sentido de disfrute en lo que haces, y eso tiene que ver con tu llamado, no con tu espíritu. No le tengas miedo a lo que viene. ¿Por qué? Porque usted es poderoso y usted es poderosa como para que venga cualquier espíritu, cualquier comentario y cualquier pensamiento a querer destruir la obra de Dios en tu vida. ¿Sí? Necesitas sanar tu alma y someterla al gobierno del Espíritu. Usted siempre va a poder avanzar, crecer y seguir adelante. La generación que vivió por muchos años en la iglesia, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia neotestamentaria, la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Muchos no aprendieron a gestionar cosas espiritualmente hablando. Entonces es muy difícil gestionar algo que Dios te muestra del cielo en la tierra. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, le estoy hablando en parábolas, ¿sí? Y le estoy hablando las cosas naturales y terrenales y no me entienden. ¿Cómo hago entonces para hablarles las celestiales? ¿Entiendes? Porque ese es el llamado que tenemos. Gestionar lo que Dios nos muestra del cielo en la tierra. Por eso dice la oración, hágase tu voluntad aquí en la tierra como está hecha en el cielo. ¿Sí? Y esto es mucho más profundo de que hacer una oración, de que reprende un demonio, de que canta una alabanza, de que, ¿sabe por qué? Porque todo inicia en mí. Yo puedo cantar una alabanza y aparentar estar bien cuando estoy mal. ¿Sí? Entonces, hasta que no subamos al cielo, ¿sí? Nunca vamos a saber cómo hacerlo en la tierra. ¿Cómo subo al cielo? Haciendo lo que dijo Pablo a los filipenses. Poner la mirada en las cosas de arriba, ¿sí? Donde Cristo está sentado. Si usted y yo subimos al cielo y en un mensaje Dios te muestra su gloria, luego tú puedes ir a casa o al lugar donde te dirige y dices, ¿cómo hago para predicar lo que escuché? El domingo a mí me tocó compartir algo, una experiencia sobrenatural que yo viví camino a Cocorote el sábado por la noche, ¿sí? Y de regreso. Pero hay cosas que no pude decir porque no sabía cómo expresarlo, ¿sí? Y todavía estoy entendiendo varias cosas. Porque fue algo, pero lo experimenté en el momento en que yo menos pensaba.
Entonces, muchas de las veces necesitamos preparación interna para que Dios pueda nosotros mostrarnos las cosas del cielo para traerlas aquí a la tierra. Y sin embargo, viviéndolas tenemos que saber cómo gestionarlas, porque a veces hasta no sabemos cómo expresarlas en el momento, ¿sí? Y esa pregunta es el comienzo de mi gestión. O sea, ¿cómo hago para predicar lo que escuché? ¿Cómo hago para decirle a la iglesia lo que escuché? ¿Cómo hago para expresarle a la iglesia lo que vi? ¿O cómo hago para expresarle a alguien lo que estoy viviendo? Porque cuando tu cuerpo sea transformado en gloria, ¿sí?, la gestión, el proceso sobre la tierra será plena, porque no solamente tendremos gente que sirve, ¿sí?, no solamente tendremos gente que coordine, sino que tendremos ya la naturaleza absoluta para gestionar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Entonces, entre tanto entrenamos el cuerpo, a veces es difícil gestionar lo espiritual, ¿sí? Cuando estuviste en la montaña con Elías y con Moisés, ¿sí? Cuando alguien tiene la experiencia de estar en la montaña con el profeta Elías y con Moisés, ¿cómo haces para bajar? ¿Sí? El Señor te dice, baja y trata de predicar, de gestionar lo que viviste, ¿sí? Porque la vivencia de los 3 discípulos no estaba basado en las profecías de Elías ni en la ley de Moisés, sino que estaba basado en la voz y en la manifestación del maestro. Cuando alguien te está cambiando a Moisés y a Elías por alguien que dejó la carpintería, te está pidiendo un cambio muy grande, y solo por la fe puedes seguir a ese hombre que era carpintero durante 30 años, pero finalmente entendió que no era un carpintero, sino el ungido, el Salvador, y el que iba a cambiar la historia de toda la humanidad. Entonces, cuando tú eres capaz de seguir a ese hombre que no lo vistes con tus ojos naturales, que no lo palpaste con tus manos naturales, pero que es el espíritu vivificante corporizado en la palabra, porque cada vez que lees la palabra, ¿sí?, el autor se hace presente, ¿verdad? Entonces tú vas a atrever a seguirlo. Dios sube a Moisés a la montaña, tiene días de montaña, pero luego vuelve al pueblo, ¿verdad?, y enseña, pero no enseña las tablas de Moisés, ¿sí? Él enseña, ¿sí?, el espíritu que vio en las tablas. Cuando Jesús dijo, la hora ha llegado, ¿sí?, expresó su poder de consumación. Cuando eres Jesús y eres el Cristo, puedes sanar a todos los enfermos que se te crucen por el mundo, pero para tener determinada tu agenda con horas marcadas para hacer algo, es una muestra de dominio propio, de sujeción del alma, de sujeción del cuerpo, a fin de que el espíritu siga gobernando tu vida, porque está en conexión con la fuente que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, algunos de nosotros estamos en el lugar correcto, pero muchas veces estamos fuera del ritmo, ¿sí? Podemos estar en el lugar correcto, como de hecho estamos, pero podemos estar fuera del ritmo que Dios quiere llevarnos y hacernos avanzar. El espíritu va muy rápido, pero el alma procesa las cosas muy lentamente. Yo no sé, pero me estoy viendo en la obligación, por el sentir del espíritu, de enseñar los componentes de la humanidad y la naturaleza de los componentes de la humanidad. ¿Cuáles son los componentes
de la humanidad del ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, ¿verdad? El espíritu va muy rápido, pero el alma procesa más lento, ¿sí? Y estamos muchas veces en el lugar correcto, pero no vemos los resultados porque todavía nos hace falta sometimiento, obediencia. Nos mal introdujeron en cosas que no se debían, ¿sí? Y aparte de eso, nos introdujeron fuera del ritmo que Dios quiere. Por eso necesitamos, ya son las 10:04, no sé cuánto tiempo tengo enseñando, pero no lo voy a hacer tan largo hoy. Necesitamos tener una cultura de gestión. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Dios, cuando creó al hombre, le dio al espíritu del hombre una asignación. Sí, ¿y sabe cuál era la asignación que Dios le dio al espíritu del hombre? Le dijo: tú vas a ser el amo de esa alma y de ese cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espíritu fue creado para gobernar, para mandar. Y el alma fue creada para ser mayordomo del hombre. Y el cuerpo, ¿sí?, para ser esclavo del espíritu y del alma regenerada conforme a Dios. Cuando el hombre peca, se muere el amo, se adormece el amo. ¿Qué se muere y qué se adormece? ¿Cuál es ese amo? El espíritu. ¿El dueño de qué? De la casa. Por eso Primera de Pedro, que dice: sed edificados como casas espirituales. Nosotros somos vistos delante de Dios como una casa, ¿sí? Usted y yo somos vistos con cabeza, tronco, extremidades, ¿sí?, cuerpo, lentes. Pero para Dios no. Para Dios nosotros somos vistos como una casa, y una casa tiene una acera, tiene un jardín, tiene un porche, ¿verdad? Tiene la sala, tiene la cocina, ¿sí? Tiene el estar, tiene el cuarto, ¿verdad? Y tiene el closet. Cuando usted me invita a su casa, no me va a mostrar su closet, ¿verdad que no? Y si me lo quiere mostrar, yo no voy. Porque ahí es donde se guardan las cosas más íntimas, ¿sí? Entonces todavía nosotros tenemos lugares muy íntimos en las que tenemos cosas muy guardadas que a Dios no le agradan, o que a Dios tampoco le sirven para que su propósito sea perfeccionado en nosotros. ¿Entiende? Entonces, pero como ni el alma ni el cuerpo tienen la naturaleza del Señor, porque el alma y el cuerpo, ¿sí?, que dice la Biblia que el cuerpo vuelve al polvo del cual fue tomado. El espíritu vuelve a Dios, que fue que lo dio, ¿sí? Y el alma, ahí es donde está el detalle, el gran detalle. El alma. ¿Qué es el alma? Nuestra esencia, lo que realmente somos, ¿sí? Que somos almas vivientes, ¿sí? Que estamos dentro de un cuerpo, ¿sí?, esforzándonos por ser gobernados por el señorío de Cristo a través de el espíritu que Él depositó en nosotros. Pero como ni el alma ni el cuerpo tienen la naturaleza del Señor, entonces hicieron negocio entre ellos. Se hicieron negocio el alma y el cuerpo, y eso resultó convirtiendo al hombre en pecador, ¿sí? Y toda una generación no entendió eso. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, y oye, como que me estoy apasionando. Tenía años que no enseñaba de esto.
Pero cuando usted recibe a Cristo, ¿sí?, lo que resucita es el amo. Lo que se despierta es el amo. Lo que resucita es el espíritu. Lo que se despierta es el espíritu adormecido. Pero ¿qué sucede? El alma y el cuerpo necesitan seguir siendo tratados, ¿sí? Resucita el espíritu porque eres despierto y las vendas caen de tus ojos y dices, wow, pero ¿por qué yo vivía de esta manera? ¿Y por qué yo me conducía? ¿Cuánto tiempo yo perdí? Hay unos que dicen, como decía yo, ¿y por qué yo no nací en un hogar cristiano? ¿Y por qué me perdí tantos años en cosas que no tienen que ver con propósito, sino con despropósito? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? El amo se despierta, resucita, revive, pero el alma, que son los pensamientos, los sentimientos, los deseos, las pasiones, la voluntad, el corazón, la mente, ¿verdad?, todavía necesita. Ahora es que cuando va a iniciar un proceso de transformación, ¿sí? Igual el cuerpo quiere sumergirse en sus deseos, en sus pasiones y en sus placeres. Entonces, en esto coincide con lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque aunque usted reciba a Cristo a los 60 años, por decir algo, cuando recibe a Cristo, el espíritu es un bebé que debe entrar en un proceso de crecimiento, ¿sí? Entonces, lo que se produce adentro es que un bebé rey nació en una casa viciosa en donde el mayordomo ilegalmente ha tomado posesión de su vida. Entonces, ¿cuál es el consejo apostólico que nos da Pablo? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque es preferible tener un bebé rey, ¿sí?, que andar satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, la Biblia te muestra en el libro de Reyes a alguien que a los 8 años está reinando. Y todas estas cosas, dice la Biblia, sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿sí? Cuando usted recibe a Cristo, lo que resucita es la naturaleza de señorío. Y lo que se arma es un lío de autoridad tremenda, porque el mayordomo, el alma, no quiere entregarle la casa al espíritu. No le quiere entregar la casa a las cosas del espíritu. Y por otro lado, está destruido porque el alma no fue creada para administrar tu vida. El alma fue creada para someterse al señorío del amo, a someterse al señorío del espíritu, porque el espíritu regenerado, reavivado y resucitado del hombre es el que Dios puede gobernar a fin de que el alma y el cuerpo puedan ser levantados para ser glorificados en el día postrero. Por eso dice, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andas en el espíritu, no satisfaces los deseos de la carne, porque no hay otra opción. Aquí le vuelvo a repetir, y por eso es que hay gente que yo no les gusto, pero no se trata de la gente, se trata del mayordomo. Yo eso lo tengo claro hace años. Hay mayordomos, es decir, hay almas que no les gusta, ¿sí?, lo que el Señor ha depositado en mi espíritu, ¿sí? Porque hay gente que se la pasa escudándose, es que me tentaron y caí. ¿Quién le dijo a usted que la tentación no me llega a mí? ¿Quién le dijo a usted que yo también no soy tentado? Si hasta Jesús fue tentado, ¿sí?
Usted no puede escudarse en que usted cae y usted peca porque lo tientan. No. Pedro dice que cada uno es tentado y es seducido cuando es su propia concupiscencia, ¿sí?, es atraído y es seducido para hacer el mal, de su propia concupiscencia, ¿sí? ¿Y dónde están en esas concupiscencias? En el mayordomo, en el alma que no ha querido someterse al amo, al espíritu, que es el que tiene la habilidad y el poder de gobernar correctamente. ¿Me está entendiendo? Entonces, no se puede andar en las dos cosas. Una suplanta a la otra, porque hay un solo trono en nuestras vidas y nosotros tenemos que decidir si es el alma negociando con el cuerpo o es el espíritu. Hay gente en las iglesias negociando con el alma y con el cuerpo y mantienen muerto al espíritu. Por eso no les llama la atención, aunque van a la iglesia, no les llama la atención. O sea, no se meten en el movimiento, en el mover del Espíritu Santo, que no les llama la atención, porque aunque están en la iglesia, están negociando con el cuerpo y con el alma, ¿sí? Para ellos es más importante las voces extrañas que le hablan y los deseos, las pasiones y las sensaciones del cuerpo que quiere desorden, ¿sí? ¿Cuál es el desorden? Que nunca se va a mostrar 100% como desorden. No, hay que vivir la vida. La vida es una. Vamos a vivirla, ¿sí? Pero ¿de qué manera la vas a vivir? Porque lo que se produce dentro de nosotros, y se nos he enseñado, se los he dicho, la mayor guerra no es la de afuera, la mayor guerra es la de adentro, donde el alma y el cuerpo no quieren entregar el señorío. Y la única posibilidad que hay es alimentar al espíritu hasta que éste se dé cuenta que es Señor y comience a gobernar, y que el alma vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser, el mayordomo solamente. ¿Y qué es mayordomo? Administrar, ¿sí? No solo ser oidor, sino hacedor, ¿sí? Y el cuerpo tiene que ser para lo que fue creado, ¿sí? ¿Qué tiene que ser el cuerpo? Para lo que fue creado, un esclavo, ¿sí? ¿Qué es una camisa? ¿Qué es una franela para mí? Un esclavo, yo llego, ¿verdad? La lavo, o me la lavan, la planchan y me la pongo, ¿sí? ¿Para qué? Para cubrir mi cuerpo. Ese es el cuerpo. El cuerpo, cuando nuestra alma salga del cuerpo a la presencia de Dios, es como cuando usted se quita la franela, la camisa y la guinda en el gancho y la pone. Ese es el cuerpo, ¿sí? Por eso el cuerpo no puede gobernarnos. No puede gobernarnos, ¿sí? Entonces, el esclavo que gestiona lo que el espíritu sabe, ¿sí? ¿Por qué yo estuve a punto de no enseñar hoy en el discipulado? Porque el cuerpo quería gobernarme, estaba agotado, tenía dolor de cabeza, no ha tenido reposo hoy. Pero entonces, escuchando esos espíritus vivificantes que han vivificado en esta sala, entonces, oye, mi espíritu se conectó con la palabra y bueno, ejerció señorío y aquí estoy, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que básicamente esto es la salvación, ¿sí? Mira, si ustedes lograran entender esta riqueza, a ustedes se les respondería muchas preguntas que todavía quieren andar rondando locamente por la cabeza de muchos.
Sí, es una palabra muy profunda, pero no podemos perder más tiempo. ¿Sí? Necesitamos entender que básicamente esto es la salvación. Salvación no es ponerme no es vestirme de una manera. Salvación no es adoptar muletillas religiosas, costumbres. ¿Sí? Salvación básicamente es eso. El cuerpo es un esclavo. El alma es mayordomo, administrador. Y el dueño y señor de la naturaleza del ser es el espíritu. ¿Sí? Es el espíritu. ¿Sí? Cuando usted ve a una persona, por eso es que aquí se termina también la tesis de que porque yo voy a la iglesia un domingo, ya todo está listo. No, porque nosotros no somos católicos. Para eso está la iglesia católica, para ir de domingo en domingo, ¿verdad? Nosotros vamos el domingo a la iglesia para ser impartidos, para que el Espíritu sea el que gobierne. Ahora, ¿qué dice Pablo? Primera de Corintios capítulo 7, verso 1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿Sí? ¿De qué? ¿Qué dice? Yo quiero que alguien la complete, alguien que la lea, por favor. Primera de Corintios capítulo 7. Léela, Ginexi, léela, por favor. Rapidito, enciende el micrófono. De toda contaminación. Palabra cierta. Perfeccionando la santidad en el... Ajá, amados, puesto que tenemos amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne. ¿Y qué más dice? De carne y espíritu. De carne. Perfeccionando la santidad. Amor de Dios. Perfeccionando la santidad en la forma que me he visto. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Verdad? Ok, entonces sobre ese versículo pudiéramos hasta vigilar esta noche. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted tiene que cuidar de toda contaminación de carne y de espíritu, es porque el cuerpo muchas veces es el que quiere gobernar. Y el cuerpo no fue llamado a gobernar, sino a ser un esclavo. ¿Y por qué el que debe gobernar se puede contaminar? Porque dice la palabra del Señor que no podemos ser diferentes, ¿sí?, de lo que pensamos y de lo que sentimos, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él en su corazón. ¿Cómo se contamina el espíritu? Por lo que oímos. ¿Sí? Ahorita me voy a meter en problemas, pero como yo vivo en eso, con las tinieblas, hay gente que ama el chisme. Y hace chercha de eso y chistes y cuestiones, ¿sí? Pero usted tiene que cuidarse de lo que oye, ¿sí? Porque tu amigo y tu aliado verdadero tiene que ser el Señor, el que debe gobernar, no el amigo o la amiga que viene a chismear, porque eso no es amigo, ¿sí? Porque la
malas palabras y las malas conversaciones corrompen, ¿sí? Corrompen, ¿sí? Y cuando tú le das rienda suelta a todo tipo de pensamientos, esos pensamientos retrógrados y recalcitrantes terminan contaminando tu espíritu, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando tú te estás exponiendo a alguien, muchas veces tú no te expones a una personalidad, ¿sí? Tú te estás exponiendo a un espíritu, ¿sí? Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él en su corazón, ¿sí? Entonces, necesitamos entender, ¿sí?, que muchas veces creerme tan humilde cuando no lo soy, ¿verdad? O creerme tanto el cuento, ¿sí?, que me vaya hacia el otro extremo, también es un riesgo. Porque ¿qué dijo Pablo? Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, que le fue otorgada o que le fue dada, ¿sí? La vida termina siendo un riesgo, y cualquier cosa importante en la vida tiene sus niveles de riesgo. Y para esos niveles de riesgo, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la fe, nos hace falta la oración. Y ahí justamente una razón por la que debo entrar en comunión con Dios para mantener el punto del equilibrio, porque donde yo me cree el cuento que fui creado para estar por encima de alguien y recobro esa naturaleza, entonces inmediatamente el alma se va a ubicar en un lugar incorrecto, ¿verdad? Y el espíritu no va a poder ser su gestión verdadera que debe hacer dentro de mí. Entonces le vuelvo a repetir, cómo nosotros pretendemos lograr un cambio en la nación, en la ciudad, en la familia, cuando yo no me gobierno a mí mismo. Gente cristiana, ¿sí? Y usted me va a decir, y yo sé que no me lo dicen a mí de frente, pero como yo lo olfateo y yo lo veo en el espíritu, ¿sí? Gente que dice, pero el pastor tiene puesta la mirada en lo de la poli. Claro, porque vemos gente en las iglesias, como ya se acerca la politiquería esa barata, ¿verdad? Es un desenfoque y un desenfreno total, ¿verdad? Para no hacer lo que debemos hacer, ¿sí? No existe redentor más que uno solo, y Jesús murió, venció y tiene victoria todavía. Él es el único gobierno verdadero y que está dispuesto a operar en ti. Pero ¿cómo va a operar si está desenfocado? Si somos a veces católicos sin rosario, ¿verdad? Porque vamos a la iglesia, pero solamente a oír y no a poner por obra lo que oímos, amado. ¿Entiendes? Entonces queremos expresar muchas cosas, queremos expresar, ¿verdad?, que Dios está con nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a que Dios haga su obra dentro de nosotros. El fruto del Espíritu está en la naturaleza divina, no terrena, divina. Pero los dones
las capacidades que Dios te ha dado están en el área de la administración de tu alma. ¿Entiendes? Por eso vemos gente que tiene tantos dones, tantos talentos, tantas habilidades, pero no tiene el carácter, porque lo que lo gobierna no es el espíritu, lo gobierna es el alma, lo gobiernan las pasiones, ¿verdad? Y el alma, y me voy a... Todos tienen la cámara apagada, gracias a Dios. El alma está tan acostumbrada a ser rebelde que la mayoría, ¿sí?, de nosotros hemos hecho cosas para las que no fuimos creados. Porque al morirse el espíritu, el alma tiene la tendencia a hacer lo que ella cree que es correcto. Entonces, por eso hay gente, aún en las iglesias, no, es que en mi vida, que sí, que no se metan, que no vengan a opinar, que yo, quién es ese hombre, quién es ese pastor, que yo no sé qué, pero fue la persona que por muchos años fue al brujo para que le dijera lo que tenía que hacer. Entonces, el brujo, todavía en la iglesia, el brujo sigue teniendo más poder, ¿sí?, que lo que debería tener poder. Porque entonces en la iglesia, ahí si no quiere que nadie le diga nada. Sí, pues yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Qué es eso? Por eso hay muchas personas en el cuerpo de Cristo funcionando fuera de la gracia que Dios le otorgó. Y cuando hablamos, ¿sí?, cuando hablamos de líder y de liderazgo, y no hablamos de hijos y de servidores, lo primero que debemos tener es una revelación espiritual del don que me fue dado. Entonces usted tiene que saber escribir en 4 líneas para qué usted nació en la tierra, porque el don canaliza el potencial, pero el carácter es el que te va a llevar a ti a ser formado, disciplinado, obediente y poder realmente funcionar en el propósito de Dios. Ay, pero es que esa persona sirve demasiado, pero es que esa persona se la pasa metida en la iglesia, pero no se le puede decir nada porque enseguida, no, que a mí no me digan nada, que yo no sé qué. Esa persona sí canta bonita, esa persona sí tiene el don para la música, ¿sí o no? Es el don. No, pero no se le puede decir que necesita corregir algo porque enseguida se ofende y no quiere saber más nada. O sea, no, amado, o sea, aquí el talento, aquí los dones, aquí las habilidades nunca estarán por encima del carácter. Jamás, jamás de los jamases. ¿Entiendes? Porque el carácter es el que nos va a sostener en la presencia de Dios siendo humilde. Y el humilde no es el que vive en un rancho y no es el que no tiene comida o no es el que comió en todo el día de hoy. El humilde, yo he visto gente que no tienen que comer todo el día de hoy y son más soberbios y más prepotentes que los que tienen posibilidad de vestirse, de calzarse, de vivir y de funcionar económicamente en la vida. O sea, la humildad tiene que ver con una condición del corazón, del corazón, del corazón, ¿sí? Eso lo he dicho y lo he demostrado por la palabra muchas veces, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos en la iglesia no puede estar basado en mi jactancia, en lo que yo soy, en lo que yo hago, en lo que yo he logrado, en lo que yo canto, en lo que yo digo, en lo que yo predico, en lo que yo, no. Entonces usted nunca va a tener una idea clara de lo que Dios quiere para ti. Tú vas a tener una idea clara de lo que tú percibes, de lo que tú persigues, para que otros te vean, para que otros te aplaudan y para que otros te reconozcan. Más nada. Pero al menos de que la idea esté conectada con la capacidad que usted tiene bajo una actitud humilde, entonces usted estará iniciando el verdadero proceso y camino que es el que Dios requiere de usted. Por eso David decía: alma mía, alaba al Señor. ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Él estaba viendo su alma desde el plano de un trono, ¿sí?
Por eso no se dejaba gobernar por el alma. Le estaba hablando desde el trono, ¿sí? ¿Y qué dice Efesios capítulo 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que estaba viendo David, ¿sí? Alma mía, ¿por qué te abates? ¿Sí o no? Alaba al Señor y espera en Él. Estaba viendo su alma desde su posición divina. Entonces, necesitamos ejercer posición desde la oración, ¿sí? Necesitamos ejercer dominio, y ejercer dominio es aprender y enseñar sobre la oración para orar con resultados. Entonces, ¿por qué? Porque la oración tiene que estar ligada al resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es traer lo invisible a lo visible. La oración es tu naturaleza, que es la forma de comunicarte, ¿sí? Entonces, necesitamos entender algo. Salomón en un proverbio dice, ¿qué dice Salomón en un proverbio? Mira la hormiga, oh perezoso. Si quieres llegar a reinar, si quieres llegar a ser rey, ¿sí? No vas a llegar con Maduro ni con María Corina. Ni con el conde, dice Andrea. Bueno, con el conde no se llega, pero ni sabe a dónde. Salomón en un proverbio dice, mira la hormiga, oh perezoso. Si quieres llegar a rey, por lo menos tenemos que empezar a pensar como la hormiga. Porque la hormiga enseña gestión de vida. Sí. Tu espíritu, levante su mano, tu espíritu no tiene ningún problema con orar, con alabar, con adorar, ni con dar. ¿Quieres que te dé una revelación? Cuando usted el domingo le cueste moverse, danzar, le cueste orar, alabar, meterse en la alabanza y en la atmósfera, es porque tu espíritu está bien muerto. Y porque lo que está gobernando es el alma. Es el problemón supuestamente con el que vienes de tu casa, ¿sí? O el dolor que tienes en el cuerpo. Entonces, queremos aprender, queremos ser formados. Porque si no queremos aprender y no queremos ser formados, órele a Dios para que le envíe no otro padre, porque si ya yo soy el que le envió otro pastor, pues, porque ya sabemos que usted no quiere ser hijo, sino quiere ser oveja. ¿Entiendes? Pero necesitamos estar definidos. O somos hijos o qué somos. ¿Sí o no? ¿Somos hijos o qué somos? ¿Sí? ¿Y qué pasó con los años que usted oró para que Venezuela cambie? ¿Qué pasó con la oración? ¿Qué sigue pasando? Estoy orando. Pero lo que va a producir Dios como cambio en Venezuela no es con un partido político, no con un candidato, no con un presidente, una presidenta. Lo que va a hacer Dios en Venezuela lo va a hacer a través de un avivamiento que se va a levantar a través de la iglesia. Y muchos profetas que no tienen que ver con la red global apostólica, aunque en la red también, empezando por mi padre espiritual, lo ha visto y lo ha profetizado por el Espíritu desde hace años, es que el avivamiento de la nación va a iniciar por el estado Yaracuy, por ser el estado Yaracuy un epicentro espiritual
conocido erróneamente durante muchos años por prácticas perversas y ajenas a Dios, pero que está llegando el tiempo de que se levante el avivamiento en los últimos tiempos en esta nación, y es a través de este estado. La pregunta es: ¿quieres formar parte de eso o no? Si tú quieres formar parte de eso, tú no te puedes ligar política. Te lo demuestro, te lo demuestro, te lo demuestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para estar en las esferas políticas, del Estado, de la nación, primero tenemos que ser gestionados adentro. ¿Sí? Lo que ocurrió con el concierto, que fue un altar de adoración, ¿verdad? Fue una apertura. Y siempre hablo de eso, ¿sí? Porque mi cuerpo brincó hasta decir ya basta. Pero brincó por gobierno del Espíritu, porque dije: oye, no perdí mi tiempo, no vine a un concierto, fue a la edificación de un altar. Y eso fue poderoso. Nunca había visto, en mis años de edad, en mis 23 años de haberme convertido al Evangelio, nunca había visto una manifestación y un movimiento de una gloria donde estuviéramos reunidos múltiples congregaciones, pastores, o sea, pueblo. Ahí no había el nombre de una iglesia, era pueblo de Dios convocado allí, con el único objetivo de adorar y de levantar un altar. Entonces, voy a terminar con esto. La definición que tú y yo tenemos que tener es en el espíritu, no en el cuerpo, no es en el alma. Le voy a decir algo. Después que termine esta serie, que ya estoy por terminar, tengo para enseñar, por gracia de Dios, todo este año, lo que resta de este 2023 y todo el año 2024, y creo que me falta tiempo, sobre la esencia del ser, sobre el espíritu, sobre el alma y el cuerpo. Y es algo profundo, pero es muy necesario, porque aunque hoy se están despejando muchas incógnitas y muchas preguntas dentro de ti, hablar de eso durante un tiempo sistemáticamente te traería luz, revelación y herramientas para enfrentar, para encarar y para vencer. ¿Sí? Que tenemos que enfrentar todos los días, que es la guerra interna. Aunque me oculte en una sonrisa, aunque me oculte en un buen saludo, y aunque me oculte no queriendo enfrentar mi situación, porque hay gente que prefiere esconder, supuestamente, para no caer en vergüenza, pero resulta ser que el enemigo tiene años avergonzándolo y avergonzándola, sembrándole una guerra campal en contra de su identidad, en contra de su propósito, en contra de su propia vida. Yo prefiero confesar a la persona correcta, ¿verdad?, mi verdad y lo que me avergüenza, para ser libre, que aparentar estar bien cuando no lo estoy, o aparentar ser libre cuando por dentro sigo siendo atado y sigo estando cautivo.
¿Entiendes? Y esa es la gran diferencia, que el evangelio no es apariencia. Quien trata de aparentar es el espíritu de religión. Ahí está mi esposa apuntalándome porque ella es conocedora también del tema. Entonces, Dios necesita que nosotros estemos definidos en el espíritu, ¿sí? Tu alma tiene que saber lo que usted le ordena, ¿sí? Cuando el espíritu está determinado, el alma entiende el mensaje. Cuando el espíritu está determinado, el alma que dice, no, el bebé creció. ¿Cuál bebé? El espíritu. Ya no es bebé, ya es. Eso fue lo que pasó con Jesús. 30 años en la carpintería siendo carpintero. Hasta entendió, oye, no soy un carpintero, soy Jesús, el Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando la imposición es del alma, la manipulación es la orden del día. Usted quiere conocer cuando alguien es manipulador o cuando una mujer es manipuladora o un hombre es manipulador. Gobernado por el alma. Cuando una persona se victimiza, gobernada por el alma. ¿Sí? Cuando es del espíritu, entonces tiene identidad. Dios, ¿qué hace? Impone y da mandamientos, pero maneja una imposición que no podemos entender, ¿sí? Porque hemos caminado siempre en el alma. Y yo he visto gente que dice, no, pero ¿qué? Yo de verdad que yo amo a mi pastor o yo amo a mi padre, ¿qué tal? Pero es que conmigo, eso fue conmigo, directo conmigo. El alma, papá. El alma, saboteándote. Así de sencillo. Y yo preocupado porque no voy a dormir. No, amado, o sea, nosotros tenemos una asignación que tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuenta por los míos. Pero y cuando allá el Señor me pregunte qué pasó con el pastor Willy, y qué pasó con Anger, y qué pasó con Ginexi, entonces no todo puede ser solamente lo que nos gusta. Es que lo que nos gusta es del alma. Lo que necesitamos es la demanda del espíritu. ¿Entiendes? Entonces, necesitamos entender que fuimos creados para que nos impongan, pero desde el espíritu, no desde el alma. Fuimos creados para que nos impongan desde el espíritu, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que dice, pero es que a mí eso me suena a imposición. Claro, si es del espíritu no es que te suena, es imposición, ¿sí? Y al espíritu le gusta, es sabroso, pero el alma se rebota. Me voy de esta iglesia, me voy. Que a mí no me entienden, a mí no me aman. No, si supiera lo que se te ama, tratando de poner orden en todo ese terrorismo interno que hay. Sí. Porque esa guerra que se gesta dentro, eso es talibanismo, ¿no? Puro talibán adentro. El alma y el cuerpo son unos talibanes contra el espíritu, ¿sí? Entonces, cuando tú impones en tu casa una cultura del reino de Dios,
tú vas a tener respaldo del cielo. Tú vas a tener respaldo del cielo. ¿Entiendes? Y es como yo decía, y lo voy a explicar, ya me voy. Uy, ya se han salido varios, imagínate. Eso van a estar desde las 3 de la mañana ahí para el devocional, gloria a Dios. Bueno, voy a terminar con esto. Hay gente que dice, yo no oro más, yo no ayuno más, porque cuando yo oro y yo ayuno, uy, esto se pone pero terrible. Hasta se levanta ese hombre, se levanta esa mujer, se levantan los hijos. No me pagan, me botan del trabajo. Amados, alguien abrió el micrófono por allí que quiere decir algo. Adelante. Amados, no sé si quieren decir algo, bueno, pueden hacerlo. Mira, cuando tú oras, no digas que eres hijo de Dios. Porque si tú eres hijo de Dios y te lo crees, como de hecho lo eres, tú vas a remover abismos, tú vas a remover infierno y vas a remover todo lo oculto y todo desorden. Y lo primero que se va a estremecer como un terremoto es el alma. Hay gente que ora y ¡pah! Dolor de cabeza. Entonces, no, yo no sigo orando. Claro, el diablo es estratega en torcer todo lo de Dios y hace lo que sea para que tú no ores. Hace lo que sea para que tú no ayunes. Hace lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay orden, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¿Y qué sucede? Que a veces nosotros queremos eso aplicarlo a la familia, ¿verdad? Porque Jesús se estaba refiriendo a la familia. Pero cuando tú lees el contexto, Jesús se estaba refiriendo que los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¿Y qué dice Pedro? Que nosotros somos casa. Entonces los enemigos del hombre son los de su propia casa, su alma y su cuerpo. Su alma y su cuerpo. Lo que está en desorden por dentro. ¿Entiendes? Entonces, cuando se ora y se ayuna, se está entrando en un proceso de sometimiento. ¿Sí? De sometimiento. ¿Entiendes? Tú estás sometiendo no solo tu parte interna, sino también lo que respecta a lo que compone el ser. Entonces, ocurren cosas externas para atemorizarte, para frenarte, para que no avances, ¿verdad? ¿Cuántos no han querido sentir abandonar el devocional? Así como me han abandonado el discipulado. 10 han abandonado el discipulado. Ya los tengo medito aquí. 10 lo han abandonado. Ahorita miren, si me dicen que por el internet le voy a mandar a Boom Solution, Thundernet, CableNet, o le voy a decir a Mauro que le deposite el bono para los datos. Sí, porque bueno, excusas van y excusas vienen, y a veces no son excusas, a veces son la verdad, pero a veces el problema es el alma, que el alma no quiere escuchar esto. Entonces, yo no sé cuántos acá han formado parte, oye, solamente por ese
solamente por ese comentario de mi esposa, la pastora Helen, soy capaz de vigilar. En serio, yo no sé cuántos acá han estado en otras iglesias. Y yo quisiera que realmente usted me dijera si en otras iglesias se revelan estas verdades que están allí en la palabra. No estoy inventando, y están allí. Primera de Tesalonicenses 5:23, lo leí. ¿Sí? Ahí está. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Pero es que ya el Señor vino. Entonces, están esperando que venga por segunda vez, o estamos esperando que venga por segunda vez sin hacer nada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, bueno, amado, estaba viendo que ya para finalizar, el mundo loco, Siginex, estaba viendo que la ONU está dándole avance ya y quiere la otra semana terminar de anunciar, ¿verdad?, las restricciones para la libertad de culto, porque ahora la palabra de Dios atenta con la agenda LGTBI, de la cual España es la precursora, ¿sí?, dentro del Parlamento Europeo. Entonces, por eso hay que estar atento, ¿sí? Hay que estar atento. Aquí ya se acabó eso de que mi amigo, que mi amiga, nada más. No sé, el que menos usted piensa está atentando contra el evangelio hoy en día. Y usted tiene que definirse. Usted tiene que definirse. Si va a gobernar tu alma, ¿sí?, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Es que yo lo amo mucho. Hay gente que hace eso. Es que yo la amo mucho, es que yo lo amo, y no se aman ni ellos mismos. O sea, ¿cómo tú puedes amar a alguien si tú no te amas a ti mismo? Eso no existe, tal cosa no existe. Entonces, yo tengo una asignación apostólica y profética, y es preparar a la gente para reinar aquí en la tierra, ¿sí?, y para reinar con Cristo cuando sea el tiempo. Eso usted no lo va a ver en cualquier iglesia, y no lo digo por jactancia, lo digo con dolor, porque me la pasé casi 2 meses en Colombia tratando también de edificar muchas iglesias y muchos pastores, y de hecho no me querían dejar venir. Hay todavía ofrecimientos de iglesia en chiste y también en verdad, ¿sí? Pero yo estoy claro en mi asignación, ¿entiendes? Entonces, lo que pasa es que ese dicho, lamentablemente, hasta en la iglesia o en las iglesias se ha hecho realidad. A veces uno no sabe lo que tiene hasta que no está presente, sino cuando está ausente. Entonces, el reino de Dios no es solo teoría, es vivencial. Amén. Entonces, estoy listo para terminar mi discipulado. Me quedan 3 o 4 jueves y estoy listo para iniciar una serie que sé cuándo puede iniciar. Cuando termine esta serie puede iniciar, pero no sé cuándo termina. Tiene que ver con la naturaleza del ser, con el espíritu, el alma y el cuerpo. Si lo internalizamos y se nos revela, jamás seremos presa de la guerra campal. Porque mira, la guerra no son personas,
La guerra es por poder y por dominio, lo que perdió Adán en el huerto. ¿Sí? Por poder y por dominio, lo que perdió Adán en el huerto. Entonces, pasamos toda la vida creyendo que las personas son nuestros enemigos, cuando muchas veces mi propio enemigo, ¿verdad?, es los componentes de la casa, del ser, el alma, el mayordomo y el esclavo. ¿Sí? Entonces, les bendigo en esta noche. Uy, me pasé por 2 minutos, son las 11:02. Yo pensé que enseñé 1 hora, mira, pero ya se me quitó el dolor de cabeza, como me pasa siempre. Nos vemos en un ratico, a 5 para las 5, ¿ok? Para finalizar con broche de oro esta semana nuestro devocional. Estaremos mi esposa y yo tratando con ustedes el poder y la presencia de Dios en nuestro devocional. Les bendigo, que descansen, que Dios les dé un sueño reparador, y si se duermen, o sea, si se salen inmediatamente se duermen, yo les voy a dejar el link ahí del devocional de una en los grupos. Feliz noche. Bye. Bendiciones.